Bueno, buenas noches, queridos amigos. Como dice, los cubanos siempre tenemos un recurso a mano cuando nos cierran por una parte, pues inmediatamente buscamos cómo salir por otra o cómo entrar por otra. Se nos cierran otras puertas, abrimos otras puertas y siempre tenemos recursos para seguir adelante, sobre todo cuando lo que está en juego es tan importante y cuando estamos dispuestos a defender a la revolución y cuando estamos dispuestos a usar los recursos que tenemos a mano para poder hacerlo. Bueno, ustedes vieron, el sábado fue interrumpida la transmisión de la sabatina, pero ahora vamos a comenzar a hacer conversando con Daniel. Vamos a hacer conversando con Daniel los sábados a las 12 del día, vamos a salir los lunes a las 8 de la noche y vamos a salir los jueves a las 8 de la noche. ¿Cómo vamos a hacer? Pues vamos a utilizar el canal de YouTube. Yo los invito a suscribirse al canal de YouTube. Hay muchas maneras de hacerlo. Yo le puse ahora a la derecha de los videos, a la derecha de los en vivo, pues va a salir siempre una D chiquita, un pequeño icono con una D. Solamente hace falta pararse frente al icono, separarse, dar clic en el icono y nos suscribimos a nuestro canal. Yo los invito a todos los que han seguido fielmente este espacio de la sabatina durante un año a que se incorporen a este nuevo intento, a este nuevo proyecto de hacerlo desde YouTube, salir por el canal de YouTube, Las Memorias de Daniel, como hemos estado anunciando por todas partes, por todos los canales nuestros y por todas las páginas y grupos de Facebook. Así que están invitados. Este sería nuestro primer programa realmente por YouTube, aunque hemos hecho algunas cosas, hemos puesto algunos videos, aunque hemos salido con algunos materiales, pues este sería el primer conversando con Daniel ya oficialmente. Bienvenido a todos los que ya se han sumado a este proyecto. Como decía, no es nuevo, es la continuación de la sabatina, la nave de los necios, que comenzamos hace un año y que bueno, ha sido tan respaldada por tantos compañeros y compañeras, por tantos amigos y amigas, no solamente en Cuba, sino en muchas partes del mundo. Y se ha quedado pendiente porque la vez pasada estuvimos hablando de todo lo que sucedió en el Parlamento Europeo, de los vínculos que esto ha tenido, cómo está engranado en todo el plan contra Cuba, o sea, en todo el plan que ha sido concebido para poner de rodillas la revolución cubana, con este plan dirigido contra el pueblo cubano, que busca a través de acciones como esta justificar las medidas de bloqueo económico de los Estados Unidos contra Cuba, porque al final todo este andamiaje de proyectos donde está la contrarrevolución por una parte prestándose para el juego, actuando para ese tipo de juego. Por otro lado, los parlamentarios de derecha de la Unión Europea también en la misma línea de acción, buscando la manera de construir pretextos para justificar la agresión del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. En esto se inscribió los sucesos del Parlamento Europeo, de los que comenzamos a hablar el sábado, pero desgraciadamente se interrumpió la transmisión. Pero hoy vamos a continuar con esa idea. Vamos a hablar muy brevemente, les prometía que el lunes vamos a comenzar con el tema del dólar. Yo quiero hablar del tema del dólar porque es bien interesante porque todo esto forma parte de la guerra contra Cuba. Todo esto forma parte de la guerra económica, financiera, comercial, de los planes de desestabilización del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Y la medida que toma el gobierno cubano precisamente está dirigida a impedir el efecto de esas acciones del gobierno de los Estados Unidos. Y yo creo que los invito el jueves, en esta conversando con Daniel, a dedicar un buen espacio para hablar de esto. Porque no es una cosa nueva, señores. Esto que se hizo contra las finanzas cubanas, esa guerra, esa persecución, cerrando por todas partes. Mira, ¿a usted no le parece muy interesante? Fíjense ustedes. Estamos hablando entre personas que conocemos muy bien de qué se trata el enemigo y quién es el enemigo que tenemos enfrente. ¿No les parece a ustedes? Mira, han cerrado por todas partes las finanzas, persiguen las finanzas de Cuba, persiguen las transacciones comerciales de Cuba, persiguen cualquier transacción financiera de Cuba, nos cierran bancos, castigan bancos y nos cierran todas las vías legales de acceso al dólar en Cuba, al USD. Cierran todas las vías legales para que el dinero norteamericano entre a Cuba. Cierran las remesas, castigan a las empresas que se dedican a hacer remesas. Y entonces, ¿no les parece muy curioso entonces que empiezan a tratar de entrar al país por grandes cantidades de efectivo? Yo les recomendaría que estudiaran, incluso para estar listos para la conversación del jueves, las acciones que hicieron contra Chile, contra el gobierno de la Unidad Popular, y las acciones que hicieron en materia financiera
contra Venezuela, que han ido haciendo contra Venezuela con el dólar paralelo y todas estas cosas, para que ustedes vean la semejanza que pueden encontrar. Hay cosas muy sospechosas ahí. Yo quiero moverme en ese plano, quiero dirigirme por ahí, pero primero es dejar sentado para todos los cubanos que tenemos que estar claro quién es el verdadero culpable de esta situación. Quiénes fueron los que a través del bloqueo, a través de la persecución de los bancos, a través de la prohibición de la remesa, llevaron a que el gobierno cubano tuviera que tomar, y el banco cubano tuviera que tomar las medidas para proteger nuestra economía y para salvaguardar nuestra economía nacional. Yo creo que eso es lo más importante que hay que tener presente. Y bueno, después, el jueves los invito a hablar sobre ese tema con detenimiento. O sea, vamos a ir con el tema de la Unión Europea. Yo creo que lo que aconteció en esa reunión del Parlamento Europeo, el Parlamento Europeo desempeñó el triste papel de rehén de un pequeño grupo de eurodiputados de extrema derecha, obsesionados con destruir la revolución cubana, quienes tienen un vínculo demostrado con organizaciones radicadas en Miami, financiadas por el gobierno de Estados Unidos. Cosa que ha sido denunciado por una declaración de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y que ustedes pueden leer perfectamente bien en nuestros medios de prensa. Está en el periódico Gramma esta denuncia realizada por la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular. El texto, que está publicado además en el sitio web del Parlamento, añade que la espuria e injerencista resolución que se acaba de aprobar en el Parlamento Europeo le resta credibilidad a esa institución y refleja la doble moral hacia la nación cubana. No existe en ella intención alguna de cooperar o dialogar, ni la más mínima expresión de respeto a Cuba como país libre, independiente y soberano. La misma gente, los mismos parlamentarios de extrema derecha, de derecha, que están ciegos absolutamente ante lo que ocurre en Colombia. ¿Por qué no se manifiestan contra lo que ocurre en Colombia? ¿Por qué no se toma una resolución contra los crímenes que ha cometido el uribismo fascista, narcofascista en Colombia? Los crímenes que se cometen todos los días, los crímenes que se han cometido contra los manifestantes. Eso ha sido terrible lo que ha pasado. ¿Y dónde está el pronunciamiento? ¿Por qué no se pronunciaron contra la represión de los carabineros en Chile? Y todos esos jóvenes que fueron golpeados, asesinados, maltratados, donde se violaron abiertamente los derechos humanos de los ciudadanos de ese país. ¿Y dónde estaban estos eurodiputados? ¿O están ciegos? ¿O hasta dónde llega su mala fe? Como les decía, que esto no se trata de otra cosa que parte de un plan, parte de la estrategia de los Estados Unidos. Atrás eso está la mano del enemigo histórico de la nación cubana, buscando la manera de cerrar a Cuba por todas partes, además desacreditar la labor de Cuba y desacreditar a Cuba porque está próxima la votación en la Asamblea de las Naciones Unidas de la resolución que Cuba presenta cada año contra el bloqueo y que siempre es apoyada por la mayoría de países del mundo. Están buscando desacreditar para que la gente no apoye la resolución cubana, para restar gobierno en la votación a favor de Cuba en esa fecha, para seguir justificando y para poder cumplir con su plan contra Cuba, ese plan que han concebido, que fue arreciado durante el gobierno de Donald Trump, buscando por todos los medios asfixiar a Cuba, aprovechándose de manera oportunista de la pandemia de la COVID-19, porque esa es la verdad. Se han aprovechado de la situación epidémica del mundo y del país para obligar mediante el hambre, mediante la escasez y mediante la enfermedad a rendir a Cuba, a lograr lo que nunca han logrado en su vida, que lo han intentado durante más de 60 años. ¿Nos recuerda aquel famoso documento que los historiadores dicen que por fin no existió, que siempre hay mucha duda con él, que es el famoso memorándum Breckinridge, pero que el memorándum decía, y eso estaba dentro de la práctica, de la manera de pensar de los imperialistas, ya naciente imperialismo norteamericano, con relación a Cuba, de que el hambre y su eterna compañera la peste diezmaran a la población civil y al ejército libertador, y entonces poder ellos con la fuerza de sus cañones barrer lo que quedara y así poder apoderarse de Cuba. Eso está en la mentalidad, en el pensamiento de esta gente, sin duda, porque aprovecharse de una pandemia, aprovecharse de una situación en que el mundo requería solidaridad, que el mundo requería interacción, para tratar de rendir por hambre y enfermedad a un país, es la cosa más cobarde que yo he visto en los días de mi vida. Creo que pasará la historia juzgará lo que ha sucedido en estos días. Pero en el Parlamento Europeo hubo argumentos irrefutables a favor de la isla. Fueron más consistentes que las calumnias y difamaciones de un reducido grupo de eurodiputados que responden a Washington. La Unión Europea defendió el acuerdo. Estamos hablando de una jornada
en que los argumentos favorables a la isla fueron más consistentes que las calumnias y difamaciones de un reducido grupo de eurodiputados que responden a Washington. La Unión Europea defendió el acuerdo político y de cooperación con Cuba y criticó el bloqueo estadounidense. A pesar de la farsa que se intentó montar contra nuestro país en el Parlamento Europeo, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, consideró que el mecanismo de cooperación entre La Habana y Bruselas es un compromiso crítico para acompañar al país en la reforma política, económica y social, según citó Prensa Latina. Rechazó además que algunos eurodiputados de la derecha lograran introducir un punto para agredir a Cuba con el tema de los derechos humanos. Esa iniciativa fue denunciada por autoridades cubanas y por otros integrantes de la Eurocámara. En el contexto de la intentona engañosa del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, nuestro presidente, Miguel Díaz-Canel, afirmó en su cuenta en Twitter, voy a leerlo textualmente, que somos libres, independientes y soberanos, a la vez que compartió un mensaje de la diplomática cubana Heidi Vivendas, quien aseguraba que el Parlamento Europeo no es nuestra Asamblea Nacional. Entre los eurodiputados que rechazaron la iniciativa se encuentra Bernardo Marrena, que instó a continuar y reforzar las relaciones históricas entre Europa y Cuba y exigió a Estados Unidos el fin del injusto bloqueo de más de 60 años, al tiempo que recordó que esa brutal política es responsable de la situación y que ha sido realmente esa política de bloqueo la que causa dolor y la que causa malestar y la que causa escasez en Cuba y que ha sido rechazada, recordó el parlamentario, más de 27 veces en la Organización de las Naciones Unidas. Por su parte, el eurodiputado Javier López expresó que el acuerdo político de cooperación permite tener relaciones constructivas, críticas y respetuosas entre las dos naciones, entre las dos partes, disculpen. Sobre el pretendido show contra Cuba, el eurodiputado Maximiliano Esmerilio recalcó: no nos dejemos llevar por esta farsa, y agradeció nuevamente a nuestro país por brindar la ayuda al suyo, Italia, durante la peor etapa de la pandemia. El miembro del Parlamento Europeo, Manuel Pineda, ratificó que Cuba respeta los derechos humanos, no solo de su pueblo, sino que es ejemplo de solidaridad internacional con otros pueblos. En tanto, Sandra Pereira, del Partido Comunista Portugués, expresó que la finalidad de ese debate era poner en tela de juicio la normalización de las relaciones entre la Unión Europea y nuestro país. Lefteris Nicolau Alavanos, de Grecia, insistió en que hablan de derechos humanos aquellos que mantienen el bloqueo contra Cuba, además de otras 240 medidas. Cuba bajo bloqueo, y cito a la eurodiputada, protegió la salud de su pueblo y avanzó en el desarrollo de vacunas. En días anteriores, la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular anunció en una declaración que la maliciosa intención de discutir en el Parlamento Europeo sobre la situación política de los derechos humanos en Cuba buscaba potenciar una resolución contra nuestro país, tergiversando la realidad. Sin embargo, los argumentos a favor de nuestra nación prevalecieron y se hizo justicia frente a los defensores de la mentira y de la indecencia. Al final, la actitud de estos diputados que defendieron a Cuba demostró la falacia de la resolución donde se condena a Cuba por violar derechos que Cuba jamás ha violado y que para Cuba son esenciales y que Cuba respeta y que la revolución ha convertido en parte esencial de su manera de actuar y de su manera de ser. Yo les quería, primero, siguiendo la línea que siempre seguimos nosotros en nuestros en vivo, en nuestras directas, quería mandar un saludo a todos los que están hoy conectados, Carmendini, que siempre nos apoya, Guyana, Aline Pérez Neri. Saludos para todos los que se han incorporado, para los nuevos que se incorporan a esta conversando con Daniel. Les decía, llevamos un año haciendo estas directas, pero bueno, estamos comenzando a hacerlo ahora en YouTube. Por tanto, les invito a que se suscriban a nuestro canal, que los que están viéndolo por primera vez, se suscriban al canal, den clic en la campana para que les lleguen las notificaciones. Hay un icono a la derecha, lo van a ver ahí, una marca de agua que pusimos. Si usted se apoya arriba de la marca de agua y da clic,
pues también puede suscribirse. De una manera rápida de suscribirse a nuestro canal, para apoyarlo, para mantener la conversación que mantenemos siempre en defensa de Cuba, para llevar la verdad de Cuba a todas partes del mundo. O sea que los invito a extenderle a sus amigos, a sus amigas, a todo el que conozcan la dirección de este canal, el link de este canal, para que bueno, todo el que quiera participar, que esté aquí junto con nosotros. Vamos a continuar, vamos a hablar de quiénes más están detrás y quiénes más participan de estos planes contra Cuba y quiénes están detrás de todas estas acciones que sirven para justificar el bloqueo contra Cuba y que forman parte del plan real del gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país. En estos días en que estaba el Parlamento Europeo, donde estaba generándose toda esta falacia contra Cuba, la maquinaria de lodo arremetió contra los medios nacionales cubanos sobre el debate que se generó en el Parlamento Europeo respecto a los derechos humanos en Cuba. Sobre todo contra el eurodiputado representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, a quien acusaron de complicidad con el régimen de La Habana. La articulación de medios al servicio de la guerra no convencional contra Cuba, como Cubita Now, ADN Cuba, Martí, Noticias, Cubano por el Mundo, Cibercuba, Cubanet, algunas televisoras del sur de la Florida, conocidos haters mercenarios, la emprendieron con los eurodiputados que defienden a Cuba y al acuerdo de diálogo entre la Unión Europea y la isla. Incluso la contrarrevolucionaria Ileana Ortiz exigió la dimisión de los eurodiputados, según ella, cómplices del régimen de La Habana. Estos medios mantienen el abordaje tendencioso de estos temas de derechos humanos vinculados a personajes como Luis Manuel Alcántara y lo acontecido durante la estancia en el Hospital Calixto García. Los facebookeros y youtubers mercenarios han roto todos los diques de contención que dicta la lógica y que dicta la razón. Han llegado a hablar de la ética, no me voy a referir a la ética, me voy a referir solamente a la razón. Abducciones extraterrestres, suplantación de personas, robots, alcántaras, nada, lo que sea para cumplir sus objetivos y lo que sea para buscarse 4 kilos. Hay uno que hablaba incluso de una suplantación, un doble, una especie de robot que pusieron ahí, un alcántara que tenía un lunar en una ceja y otro que no. Una cosa espantosa, una cosa que escampa. Si no fuera tan seria, de verdad que era para reírse a carcajadas. Esta gente, fíjense en eso, llegaron a afirmar en estos días en su empeño por difamar y contribuir a construir un falso escenario del bloqueo, un falso escenario de caos en la isla, que no solo justifique el arreciamiento del bloqueo contra Cuba, sino nuevas medidas unilaterales, incluso una agresión militar, esa que no se cansan de pedir algunos de estos señores y señoras asalariados de los yanquis. Llegaron a afirmar que Cuba sufre una especie de primavera negra, una ola represiva en Cuba. Y bueno, el nivel de ciencia ficción, el nivel de ficcionalización de la realidad que llegan a esta gente es increíble. Porque si en algún lugar está ocurriendo de verdad una ola represiva, no es exactamente en Cuba. Habría que remitirse a Colombia, habría que remitirse a lo que está pasando en Colombia con el uribismo narcofascista que ha causado la muerte a tantos y tantos colombianos y que tanto dolor le ha causado ese hermano pueblo colombiano. Pero en Cuba, cualquiera que esté en Cuba, cualquiera que camine en nuestras calles, cualquiera que ve lo que pasa en nuestras escuelas, lo que pasa en nuestras casas, lo que pasa en nuestros centros de trabajo, lo que pasa en la vida cotidiana de un cubano, se quedaría asombrado de lo que esta gente dice. Porque si una cosa prevalece en Cuba es el respeto estricto, el respeto más estricto de los derechos humanos. Entonces esta gente inventan, construyen escenarios, construyen shows para justificar sencillamente la paga que reciben del gobierno de los Estados Unidos. Esta gente llegaron a afirmar cosas increíbles en estos días con respecto a una ola de represión. Toda esta prensa ha estado construyendo una imagen negativa del país. Mantuvieron acciones además a favor de la situación de Luis Manuel Alcántara, Denis Solís. Esta gente, los autores del show mediático del 30 de abril en el Boulevard, autores del show aquel en el Boulevard de Huismo, en La Habana Vieja. Esta gente que forman parte de este grupo. Yo recuerdo que mi papá me decía el otro día, de caramba, cómo ha bajado el nivel de la contrarrevolución cubana.
según han ido pasando los años, cada vez son peores. Cada vez son peores, de peor origen, de peor conducta. Es increíble. Han tenido que echar mano a delincuentes, han tenido que echar mano a gente sin ningún tipo de ética, gente increíble. O sea, cada vez es más baja la cosa. Han tenido que recurrir a cosas increíbles. O sea, la articulación es fácil de apreciar, como le decía. Por un lado, estos tipos orientados y pagados por Washington trabajan para fabricar el pretexto, construyen situaciones falsas, montan shows mediáticos que perjudiquen la imagen de Cuba y su gobierno. Les acompañan los medios de activistas haters de las redes sociales pagados por el gobierno de Estados Unidos, que forman parte de la fuerza de tarea de Internet contra Cuba. Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos mantiene arrecia el cerco económico, persigue con rigor nuestras finanzas y el comercio, utiliza el dólar para desestabilizar y destruir la economía. Ya les dije que íbamos a hablar del tema del dólar en la próxima conversación con Daniel. Nos vamos a reunir. Todas estas acciones forman parte del conjunto de acciones concebidas por Washington para justificar el mantenimiento de la política nefasta, demostradamente errónea, seguida por la administración Trump, por los diferentes gobiernos estadounidenses, para intentar rendirnos aprovechándose de la pandemia. La historia juzgará, como les dije, la actuación de todos estos locos. Y ese dinero viene de los fondos del gobierno de los Estados Unidos, el que está pagando todas estas cosas, que sostiene todas estas cosas. Aquí hay un informe publicado por Cuba Money Project, el blog de Tracy Eaton, periodista estadounidense, que publicó un informe el 4 de enero del 2021 que recoge documentos fiscales recopilados durante el 2000. Y ahí se destaca cómo algunas ONG dependen de varias fuentes de financiamiento del gobierno estadounidense cada año, comparten dinero entre sí y a veces transfieren subvenciones a subreceptores no identificados. Incluye también los cientos de activistas cubanos que reciben dinero, famosos activistas estos que estábamos hablando ahorita. Le dicen activistas, nosotros le decimos mercenarios. Creo que tenemos toda la razón del mundo para llamarles así. El Directorio Democrático Cubano, con sede en Miami, tras una auditoría de febrero de 2021, gastó $1.050.270 en programación de radio, ayuda humanitaria, actividades cívicas y otras en 2019. Entre sus objetivos están las acciones de subversión en el plano cultural de la juventud cubana. El Grupo de Apoyo a la Democracia, enfocado a ayudas a supuestos presos políticos y sus familias, luego de una auditoría de abril del 2020, recibió $856.907, incluidos $844.141 de la USAID, y entregó $188.323 a un subreceptor que no fue revelado. Otras ONG son el Center for Free Cuba, Cubanet News, Foundation for Human Rights, International Institute for Race, Equality and Human Rights y Outreach Aid to the America. Para enfrentar la subversión unida a su constitución, les recordamos que Cuba cuenta con un código penal y cuenta con las leyes 80 y 88 que complementan el ordenamiento jurídico en términos de defensa. Son cosas que nosotros sabemos muy bien, pero estamos viendo cómo está el dinero. Ya vimos cómo se organiza fuera de Cuba, cómo se organiza con los cómplices de la derecha en el mundo entero de esta guerra contra Cuba, cómo actúa esta camarilla, este grupo mercenario dentro de la isla y quiénes le pagan. ¿Quiénes le pagan? Durante la administración del expresidente Donald Trump, de 2017 a 2021, no solo se aplicaron más de 240 medidas y sanciones contra Cuba, sino que se incrementaron las acciones subversivas con el objetivo de imponer la política hegemónica estadounidense. Basta dar un vistazo a la página web de la Fundación Nacional para la Democracia, NED, por sus siglas en inglés, para darnos cuenta de cuántos dólares recibieron. Solo en el 2020, organismos, instituciones y medios de prensa que buscan subvertir el orden en la isla caribeña contra Cuba, la NED junto a los USAID han servido de fachada a las acciones de la CIA y de canal para los fondos que financian esa contrarreducción. La NED es una organización que por su denominación se considera no gubernamental. Sin embargo, las más de 1.600 subvenciones que otorga cada año supuestamente para apoyar proyectos de grupos no gubernamentales en el extranjero que trabajan por objetivos democráticos en más de 90 países salen de los fondos del gobierno de Estados Unidos. Definitivamente no es una organización no gubernamental. Ahí están todo lo que la NED financia en América Latina, todo lo que financia contra todo aquel que se considera de interés para los Estados Unidos. Cubalex
una asociación sin fines de lucro que a través de la ley nacional e internacional supuestamente defiende y promueve los derechos humanos, recibió 150.000 por documentar y denunciar falsas violaciones de derechos humanos en Cuba. Unos 110.000 le tocaron a la Fundación Cartel Urbano para que empoderara a los artistas cubanos y creara conciencia sobre el papel que tienen los representantes del hip hop en el fortalecimiento de la democracia en la región. Entre las cifras más altas se encuentra la recibida por el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, que asciende a $500.000. La lista de instituciones es muy extensa y con objetivos muy claros, como fomentar el pensamiento y la escritura independiente en Cuba, monitorear y sensibilizar internacionalmente sobre la situación de los derechos humanos en la nación cubana, brindar apoyo legal y financiero a periodistas y blogueros independientes, apoyar las actividades cívicas realizadas por activistas de la sociedad civil cubana, proporcionar a los defensores de derechos humanos equipo técnico para documentar la vida en Cuba, transmitir información de organizaciones y actores externos, crear conciencia sobre la represión dirigida a escritores, artistas y músicos independientes a través de campañas en línea, entre muchas otras acciones, hasta llegar a cifras millonarias. Dinero para pagar la supuesta represión a toda esta gente, la supuesta represión a la libertad de expresión. O sea, para construir todo esto, este dinero para construir toda esta farsa. Todo esto también a tono con lo que anunció el 3 de marzo el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien aseguró que en su primer gran discurso, desde que asumió el cargo, que la administración Biden buscará cambiar el rumbo de las costosas intervenciones militares y las políticas destinadas a un cambio de régimen en otros países. ¿Van a renunciar a eso? No. Lo que van a aplicar otros métodos. Y será la guerra no convencional, esta que sufrimos los cubanos durante muchas décadas, la apuesta, parece ser, del gobierno de Biden. Ahí está el dinero, ahí está de dónde salen todas estas cosas, ahí está quién paga todas estas cosas. El bloguero y escritor estadounidense Mark Blumenthal ha publicado que la NED, National Endowment for Democracy, Fundación Nacional para la Democracia en español, es un agente líder del poder blando de Estados Unidos que se ha metido en asuntos de otros países desde su fundación en el apogeo de la Guerra Fría en 1983. En uno de sus artículos cita a Alan Weinstein, fundador de la NED, en 1991. Mucho de lo que hacemos hoy fue hecho encubiertamente hace 25 años por la CIA. Ahí está, ¿quiénes son los que pagan? Ahí está la NED, está el gobierno de Estados Unidos, ahí está la USAID, están toda esta gente que sirven de pantalla a ese gobierno. Está el dinero de la CIA, que no se habla, porque estamos hablando aquí del gobierno, del dinero que el gobierno de Estados Unidos da a estas ONG pantalla para actuar contra Cuba. Por ahí dinero también que sale de los fondos de la CIA, dinero incalculable para financiar todas estas cosas, para financiar todas las cosas dentro y fuera de Cuba, para lograr el objetivo de crear el caos dentro del país. Mucho más, disculpen, en situación de crisis, de pandemia, crear el caos que justifique la intervención humanitaria del gobierno de los Estados Unidos en la isla. El plan está dirigido claramente contra el pueblo cubano y contra la revolución cubana. Cerco económico, subversión política e ideológica, descrédito del país, intento de creación de caos, y ahí están todos los mercenarios que mencionamos y muchos más, nosotros conocemos unos cuantos más, que se brindan por dinero para hacer este tipo de acciones contra Cuba. Vamos a continuar nuestro conversando, vamos a hacerlo el jueves, vamos a hacerlo de nuevo el sábado a las 12, los jueves, recuerden, lunes y jueves 8 de la noche, y el sábado vamos a hacerlo a las 12 del día. Estamos buscando todas las vías, vamos tirando por YouTube, vamos a probar suerte con YouTube, aunque después lo compartamos y lo saquemos también por Facebook. Bueno, Facebook nos ha cerrado todas las vías y nosotros los cubanos nunca lo rendimos. Nosotros los cubanos siempre buscamos la manera de salir adelante. Entonces los invito a suscribirse, es muy fácil.